¿Qué tal Gabo de nuevo, tocándose de nuevo, yendo a molestarlos hacia allá, ya que no vienen hacia acá para que los moleste? Trataban en unos videos anteriores sobre el tema de, o bueno, comienzo a tratar y he mencionado un poco mi creencia respecto a Lucifer. Y anoche, sí fue anoche, estaba analizando acerca de ese tema. Me percaté de algo muy curioso, que ya hace muchos años me había percatado. Me percaté en el hecho no de lo que voy a mencionar, sino la falta del o más bien el considerar, tener una consideración distinta, por no mencionar errónea, en este tema. Y tiene que ver justamente con la imagen de Lucifer. Punto número uno. Lucifer no es el mismo que Luzbel y no se traducen igual. Luzbel sería cuando todavía era un ángel, cuando estaba arriba. No sé por qué dicen arriba, yo volteo arriba y digo, arriba está Rotoplas. Sí, Rotoplas. Chiste malo, disculpen. Cuando estaba todavía en el cielo, antes de convertirse en un caído, que es cuando una vez que pasa lo de la caída, el ser expulsado del paraíso, es que se convierte en Lucifer y es donde aparece el portador de la luz. De la línea que conozco un poco más, tiene que ver con la línea católica, y por hacer una breve alusión a esto, respecto desde esta línea, es el ven aquí Luzbel, no padre, ven aquí Luzbel, no padre, ven aquí, no padre. Y cuando ya fue, pues ya saben, se cayó, lo empujaron, digan, lo empujaron, si no entiendes la referencia, qué triste. Y es cuando, una vez ya que el caído y demás adopta, bueno, ya lo mencioné, Luzbel no se traduce de portador de conocimiento, ni de luz, ni es distinto. ¿Cuál es el tema, el centro, el núcleo de todo, de lo que estoy comentando y el porqué de ello? ¿Cuál es el pecado que cometió Lucifer? Y muchas personas mencionan que tiene que ver con el ego, con el egocentrismo, con la parte extremadamente individual y demás. Pero el pecado, él cometió el mayor pecado dentro de todo esto, y según ellos, que puede existir. Y ese pecado fue la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Yo soy Dios. Si yo soy igual a ti, si me creaste a tu imagen, semejanza, si soy el más listo, si me das todo ese poder, ¿por qué habría de someterme? Hay una parte también ahí, por el encargo que él había recibido, es un ¿por qué habría de someterme a ellos, a los humanos, cuando ellos son inferiores a mí? Y entre ellos también se suscita la información que hay y a la que he tenido alcance. Esa es una parte. También está el hecho de que eso la confronta con ese ser supremo, y si me creaste a tu imagen y semejanza y soy eso, a tu imagen y semejanza, soy igual que tú, ¿por qué habría de inclinarme ante ti? Su pecado es ello, la soberbia, que con todo ese poder y ese conocimiento le llevaron al por qué. A mí me da muchísima risa, la verdad, siendo muy sincero. Yo soy muy soberbio. Y si yo admito mi soberbia, significa que estoy dando el primer paso de reconocer mi problema y estoy empezando a ser humilde.
o me estoy convirtiendo en más soberbio. Podría parecer muy tonta esta parte a muchos. Ok, a mí me causa mucha alegría. Ah, ello, la soberbia se diferencia de la parte de lo del ego y del egocentrismo y del propiocentrismo. Es, es, confío en no estar equivocando la expresión del egocentrismo, porque el ego sí es cierto, se, se sustenta en hechos, en acciones y la propia persona en sí misma, no solo por su propiocepción, sino por sus acciones con fundamentos. Sin embargo, debido a la naturaleza, origen, el sustento del cual surge el ego sí tiende al famoso no pierdas los pies del suelo, cuestiones que tienen que ver con la humildad y demás, mientras que la soberbia no. La soberbia parte de algo y por eso está ese pecado está directamente ligado a Lucifer y radica en el por qué. Si tengo esto, si tengo todo lo necesario y todas las pruebas para, ¿por qué habría o por qué debo? Él de hecho no llega y no cuestiona. Tengo la información, tengo lo demás, etc, lo necesario para, y no llega diciendo no, llega cuestionando. ¿Por qué habría de inclinarme ante ti si me creaste a tu imagen y semejanza? Yo soy Dios y soy Dios porque tú, Dios, me creaste igual a ti. En esto, ¿de dónde proviene la soberbia? Del conocimiento en sí del propio. Su fuente, mientras que del ego proviene hablando desde algunas posturas de conocimientos, proviene de la forma en que se define o se delimita la estructura de la entidad de un ser, mientras que la soberbia parte del conocimiento tal cual, de la fuente, de esa fuente enorme del conocimiento. Es la propia sabiduría la que hace la pregunta, es mi forma de expresar esto. Es el propio conocimiento, es la propia sabiduría la que dice, ¿por qué? La que pregunta, ¿por qué? Es ella la que, si tengo esto, lo estoy confirmado, lo pertinente para, aun con ello, ni se limita ni limita a procediendo con un juicio en el cual ya, si ya se tiene necesario, pues hay que proceder o no proceder. Ok, no, es un quiero conocer las razones, los motivos que llevan a cuando con lo necesario es pues no o sí o diferente. Eso, la soberbia también se diferencia en eso del ego. El ego es delimitante, es juicio y verdugo al tiempo. Por ser muy burdo y muy de parco en mis expresiones. Mientras que la soberbia no. La soberbia es ¿por qué? Existe la posibilidad de que haya algo que no se visualiza, que no se toma en consideración y que puede ser de importancia tal que modifique por completo el proceder o el no proceder, dependerá del caso. Sin embargo, es soberbia por eso mismo, porque con todo el cúmulo de información y de sabiduría, no existe entonces medio alguno, conducta alguno, forma alguna, razonamiento, motivación, etcétera, que implique que deba de
que aquel que sea soberbio se vea tenga que modificar X o Y actitud, proceder, pensamiento, decisión, etcétera. Se vuelve, en este contexto se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque teniendo todo lo necesario está protegido por todo ello. Lo único de lo que no queda protegido es de la parte de la separación de la creación de Dios y ser Dios. Es mi forma de mencionar esto desde mis palabras y mi uh, no es catálogo, desde mi fuente de lo que las palabras que puedo contener yo y con las cuales me puedo expresar. El ego, sí, yo soy esto, o eso, y situaciones de grandeza, de un buen sentimiento con uno mismo, etc. Pero la soberbia va más allá y en todo momento lo que ya comentaba es desde mi percepción es el propio conocimiento, la propia sabiduría la que no permite, sin un procedimiento adecuado, que haya modificaciones o que haya procederes hasta que no se cubra lo necesario, y que una vez cubierto ello, no es tanto la decisión propia, es la propia sabiduría, es el propio conocimiento, el cual surge por ese proceder, no por protegerse, sino por todo, en este caso hablando desde nosotros, ya sin irme tan allá a este contexto, razonado, investigado, intentando alcanzar los diversos puntos y percepciones que pueda haber en ello. ¿Para qué? No, para que lo que surja de esa labor sea algo de utilidad, sea algo bello, sea algo que por sí mismo, que en lo que se hace en cada uno de estos puntos, a donde se pretende llegar, o lo que se pretende obtener, surja, sea creado a través de esto mismo. Y eso es conocimiento, es el propio conocimiento asegurándose de generar conocimiento a través de sí mismo. Para mí eso también tiene que ver mucho con el concepto abstracto de Dios, de algo superior, porque es eso, la sabiduría es el conocimiento, y debido a sí mismo debido a sí mismo y a su proceder, es que lo que crea por sí mismo es conocimiento y es sabiduría. Y para mí eso sí sería algo que podría decir Dios, porque no tiene errores, porque crea un Luzbel que después se convertirá en Lucifer, y aún así no hay incoherencias en ello, ni no hay falta de razón o de razonamiento, etcétera. Esto, ¿por qué? Soberbia. A pocas personas les he escuchado hablar de usar esta palabra, y menos aún a poder diferenciar entre egocentrismo, megalomanía si quieren, y otras expresiones afines o relacionadas porque están bastante relacionadas entre sí, son bastante, en algunos sí también es bastante difícil de identificar la división entre uno y otro, y también de los contextos. Por ejemplo, yo estoy tratando mucho ahorita y aquí esto
desde mis conocimientos y desde lo que sé, y que tiene que ver mucho con la línea con la línea católica. Y que por cierto este tema se puede tratar desde otros aspectos, inclusive no teístas. Y también se ponen muy interesantes, mis padres. A mí me emociona muchísimo porque yo soy una persona muy soberbia. Soy alguien que procede con el llegado el momento, eso. ¿Por qué debo de ser eso? Aparte, ¿por qué debo ser humilde? Eso, una obligación ser humilde. Cuando, y ya lo dije, la soberbia, cuando ya después de razonar, de hacerme de lo necesario, de conocimiento, información, etc., y todo ello, no hay un sustento para el proceder así. Pero hacerlo por ser buena persona, esa es la humildad. Esa no es la humildad. Para mí la humildad es aquellos que deciden no pensar, no esforzarse en pensar, en trabajar, en usar el cerebro, esta cosa hermosa que se nos dio, y que llegado el momento, si ya no pudieron sostener lo que sea, una acción, un razonamiento, etc., ellos utilizan el ego, están desde la posición del ego, lo que les impide ver que desde el otro lado no trabaja la voluntad de un ente, trabaja el conocimiento, presentándose a sí mismo y esforzándose a través de sí mismo para generar conocimiento. Y sí, no estoy intentando respaldar mi actitud con mi proceder, pero mi proceder es el que le da ese sustento a mí. ¿Por qué debo de ser humilde con alguien cuando me esfuerzo, investigo para poder llegar al punto de es que es esto o no es esto, o por esto o por aquello, etc.? Y que aparte me encuentro con actitudes bastante peyorativas, denigrantes, humillantes, etcétera, y que debido a que me pongo en mi papel de es que siendo esto lo tuyo que yo, ¿por qué habría de? ¿O tú quién eres para? ¿O un humano va a venir a decirme a mí que estoy incorrecto? Y depende de, hay varios casos, cuando ni siquiera se esfuerza en investigar, en pensar, en razonar, en verse a sí mismo, escucharse a sí mismo. Pero es esa actitud, y la dejan de atender el asunto que se trate, sea el que sea, para atender la parte de mi respuesta, de mi actitud y de mis palabras, de la carga emocional y de la carga, creo que esa sería la palabra, a la hora de expresar. Ya no se ataca el asunto, la situación, el contexto, algún razonamiento, alguna decisión. Hay casos diversos. Se ataca el por qué habría de atender a un humano que ni siquiera se esfuerza en sí mismo